meticulously created them since we began. Gente de YouTube, soy su loquendero favorito Astroboy Gamer 95 en un nuevo video. Hoy, para la ocasión, les tengo el honor de traerles un port recién salido del horno. Hablo del port del Mario Kart 64 para la Sega Dreamcast, y qué mejor manera de hablar de este juego que compararlo con la versión original de Nintendo 64. Bien, en esta comparación, vamos a revisar las principales diferencias entre ambas versiones. También veremos aspectos técnicos como la resolución, la optimización, la calidad de las texturas, entre otros que veremos más adelante. Y otra cosa. Para esta comparación usaré dos emuladores. Para la Sega Dreamcast usaré Flycast, y para la Nintendo 64 usaré M64FZ Plus. Ya sin más relleno, empezamos. Bien, a la izquierda veremos la versión original, a la derecha la versión de Dreamcast. La primera diferencia que veremos está en la pantalla de título. La versión original posee una bandera animada en el logo del juego, algo que la de Dreamcast carece. Otra cosa que debo mencionar es que, en la versión de Dreamcast hay texturas un poco rotas por la adaptación al nuevo sistema. Otra diferencia que puedo mencionar es que la versión de la Sega Dreamcast tiene una mayor resolución que la original, algo bastante bueno que mejora la experiencia. Otra cosa que percibí mientras jugaba en ambas versiones es que la versión de Dreamcast es mucho más estable y fluida, corriendo a 30 FPS en todo momento, mejor que su contraparte de Nintendo 64. Aclaro que, no digo que la versión original sea injugable, ya que esta también corre a 30 FPS, pero sí tiene bajones de hasta 18 o 20 FPS en ciertos momentos, aunque esto no podría significar nada si juegas en un dispositivo mucho más decente que el mío XDDD. Otra diferencia es que el sistema de iluminación está algo incompleto en Dreamcast, ya que, si prestamos mucha atención, veremos que el spray de Mario parpadea ligeramente en su paleta de colores cada que pasamos por el túnel. Aunque sea un dato insignificante, debo mencionarlo. Otra cosa que casi se me olvida mencionar es que, la versión de Dreamcast posee una pantalla de bienvenida con el texto Welcome to Mario Kart o en español Bienvenido a Mario Kart. La última diferencia que puedo mencionar es que el port de Dreamcast tiene errores en la animación que se realiza cada vez que terminamos una carrera, está siendo menos fluida. Ahora, ¿cuánto pesa el port? Este juego pesa 705.86 megabytes, aproximadamente unas 0.7 gigas. ¿Qué especificaciones debo tener para correr de manera decente este juego? Aclaro que este juego no es demasiado exigente. En base a mi experiencia con el port, recomiendo un teléfono de 4 GB de RAM en adelante, aunque uno de 2 GB es suficiente. Para nada recomiendo la RAM expandible, tiene la misma utilidad que un Taxi en Cars. Lo que sí recomiendo es tener buen almacenamiento disponible, más que todo por el peso de la ROM. La verdad, me parece una muy buena adaptación del juego, aprovecha bastante las capacidades técnicas de la Dreamcast. El motivo por el cual no fui tan duro ni exigente con este juego, fue porque, aunque no lo crean, desarrollado entre 2 a 3 semanas, sí, eso es lo que dicen los vídeos que veas acerca de este port, y la verdad, eso me deja pensando, si eso es lo que lograron hacer en un muy limitado lapso de tiempo, me quiero imaginar lo que hicieran en 1 o 2 años. Demostrando que si te lo propones, lo consigues. Bien, ya dicho esto, pasemos a despedir este vídeo. Antes de irme, les invito a mi servidor de Discord, con el link que dejo en la descripción. También quería mandar un saludo a TXNEF 2016, a Narulog, a Amon022 y a Tomás González. También quiero informarles que ya habilité la comunidad, para que, también ahí, me dejen ideas y posibles futuros vídeos, o simplemente quieras hablar conmigo. Bueno, hasta acá termina el vídeo de hoy. Ya se la saben, si el vídeo fue de su agrado, dale like y suscríbete. Ya sin más nada que decir, chao y Dios te bendiga.